Buenas noches y bienvenidos. Hoy es domingo a las 8:45. Estamos listos para presentarle a usted una serie de temas que llaman muchísimo nuestra atención y que esperamos que a usted también le persuadan, que se sume a la discusión. Buenas noches, Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches a todos, ¿cómo Pablo están? Hurtado, Hola, bienvenida. buenas noches, ¿cómo están? Pedro Trujillo, bienvenido muy raro, también. Aquí tantos muy raros. Sí, Muy raro, Pedro ha venido sensible el día de hoy. No he venido sensible. Sí, es que aquí hay un montón de mujeres y las noto muy raras todas. Y además tú me has dado la razón. Como que el entorno está raro. Pero no frente a la cámara. Pero no frente a la cámara. Eso lleva razón. Que no le Entonces está discutamos ahí de algo. Frente a la cámara vamos a empezar a hacerles ya una presentación sobre un tema que tiene que ver con esa deuda de arrastre, algunos le llaman deuda flotante. Los funcionarios ni siquiera quieren llamarle deuda, sino simple y sencillamente compromisos que no han sido pagados por el Estado. Arrancamos con la presentación, ya lo sabe usted que esta semana, después del terremoto de San Marcos, se ha dejado claro por diferentes fuentes del Ejecutivo que ya no piensan en someter al Congreso la emisión de bonos por 3.5 millardos para pagar esas cuentas que se encuentran pendientes o esa obra pública que se ha hecho en algunos casos y que no ha sido pagada a sus constructores. Ha perdido momento la emisión de bonos, los diputados insisten en que debe realizarse de alguna manera el pago, pero tanto el ministro de Finanzas como el ministro de Comunicaciones sostienen que no va más. El ministro de Comunicaciones ha entregado ya, al inicio de la semana, el listado completo de las obras que su cartera cree que se deben pagar. A diferencia del Fondo Nacional para la Paz, que todavía no entrega su listado. Según el ministro de Comunicaciones, hay 918 empresas a las que se les adeuda cerca de 3.6 millardos de quetzales. Se sabe que Fonapaz calcula en 700 millones su deuda, pero puesto que no ha entregado el listado, es difícil llegar a conclusiones al respecto. Vamos a ver, esta deuda se encuentra integrada de una manera bastante peculiar. ¿Quién contrató la deuda? Le vamos a presentar un ejemplo con la deuda de Covial. En el año 2006, durante el gobierno de Óscar Berché, se contrataron 91 millones por parte del ministro Eduardo Castillo. Todavía no se han pagado. En el 2007, Francisco Unda, también ministro del gobierno de Berché, contrató casi 46 millones que todavía no se han pagado. Vea usted qué ocurrió en el año 2008. Pasamos a la siguiente gráfica. El ministro Luis Alejos, ya en gobierno de Álvaro Colón, contrató 217 millones, casi 218, que no se han pagado aún. En el año 2009, una parte de ese año estuvo todavía el señor Luis Alejos, de otra parte estuvo Guillermo Castillo. Fueron contratados 610 millones de quetzales. Pero en el año 2010 se incrementó todavía más esa deuda. 728 millones de quetzales fueron contratados por el ministro de Comunicaciones y Guillermo Castillo. Y en el 2011 fueron contratados, eran aproximadamente 500 millones de quetzales que terminan sumando en total, el ministro era Jesús Insúa y la cifra está incorrecta, no son 1.800, sino son 500, los 1.800 responden 1.8 millardos, responde exactamente a la deuda completa que se tiene contratada en Covial y que no se ha pagado todavía. Vamos a volver a preguntarnos qué clase de obras se encuentran entre las adeudadas. Hay obras que son evidentes, que se encuentran ahí. Es incontestable su presencia y hasta cierto punto su calidad. Por ejemplo, hay ciertos tramos de la Transversal del Norte, recuerdan ustedes que la contrató Álvaro Colón, que está siendo construida por la empresa Solel Bonet. Muy bien, eso está ahí. Hay tramos de la ampliación de la ruta a El Salvador, por ejemplo, que fue contratada con la empresa Sigma. ¿Se acuerdan que la ruta El Salvador está siendo ampliada a 4 carriles? Eso se encuentra ahí. Pero también hay otro tipo de obras que son muy difíciles de ubicar. Hay ranchos construidos en los barrios Miramar y Laberinto del puerto de San José por valor de 1.963.000 quetzales. Y miren ustedes, se pagó todo. Lo que se quedó pendiente de pago, en ese caso, son 7.000 quetzales. En cambio, en la Transversal del Norte y en la carretera El Salvador han quedado a deber 400, 300 millones de quetzales. El Estado ha quedado a deber eso. Y en cambio, en este caso, en que la obra es francamente difícil de localizar, solo se quedaron a deber 7.000 quetzales. Pasamos a la siguiente gráfica y nos preguntamos quiénes eran los ministros de Finanzas que toleraron toda esta contratación de deuda. Les recuerdo, María Antonieta de Bonilla fue la primera ministra de Finanzas del gobierno de Óscar Berché. Durante su periodo no hubo realmente contratación de deuda pendiente. Hugo Beteta
ya toleró cierta deuda contraída durante el año 2005-2006 y Nefi Rodríguez fue quien toleró más durante el gobierno de Óscar Berché entre los años 2006 y 2007. Vamos ahora al periodo de Álvaro Colom. Juan Alberto Fuentes Knight fue ministro del gobierno de Colom entre 2008 y 2010. Edgar Balcells Conde estuvo durante un periodo muy breve en realidad, y recuerdan que él discutía mucho respecto a esta contratación de obra pública. Apenas estuvo 3 meses, salió más corriendo que andando. Fue en el periodo de Rolando del Cid Pinillos cuando se contrató la gran cantidad de obra que ahora ha quedado sin pagar. Esos son los ministros de Finanzas que estaban en el cargo cuando se aceptaban estos compromisos para el Estado. De ahora en adelante se cree que no va a quedar más obra pública, más deuda pública, de arrastre, más deuda de arrastre, porque se ha puesto en práctica algo que se aprobó en la legislatura anterior y que tiene que ver con el certificado de disponibilidad presupuestaria. ¿Qué significa eso? Que solo se contrata la obra que tiene asignados fondos en el presupuesto del ministerio. Se suscribe con la persona o la empresa a la que se le entrega la obra, y para que el ministerio pudiera echar mano de esos fondos, esta empresa tendría que cederle de vuelta parte del certificado de disponibilidad, y todos sabemos que las empresas no van a hacer eso. Solo se está contratando lo que está garantizado. ¿Y para cuándo se va a pagar esta deuda? Queda en veremos, porque después del terremoto de San Marcos parece que ahora todo el interés político en términos generales y económico se está concentrando en la reconstrucción en los 8 departamentos que han sido declarados en estado de calamidad, y esos ¿cuántos? 3.6 millardos del Ministerio de Comunicaciones y cerca de 1 millardo de Fonapaz tendrán que esperar mejor suerte. Si es que no sale a escondiditas dinero para pagarles a algunos acreedores. Va a salir de los presupuestos seguramente, pero entiendo, y así me lo ha dicho el ministro de Comunicaciones, Sinibaldi, que él no quiere usar su presupuesto anual para pagar deuda, porque en realidad él quiere inaugurar obra nueva, no pagar la vieja. Mira, yo quiero decir 3 cosas. Uno, que me parece muy bien que por primera vez esté en la web. Yo lo vi aquí el otro día con el viceministro de Comunicaciones que entrevistamos y nos lo dijo y lo vimos. Y ustedes lo pueden mirar en la página web del Ministerio. Están todas las empresas y lo que se le deben y los contratos que han anulado. Creo que hay como 100 empresas a los que le han clausurado los contratos. Eso es bueno, eso es transparencia y eso es bueno. Saber qué empresas... Transparencia que hubo que empujar, ¿verdad? De acuerdo, pero estamos viendo los resultados. Hubo que empujarla, pero ahí está, 3.500 millones. A mí no me gusta hablar de 3 millardos porque quedan 3, son 3.500 millones. Hay que llenar la boca más para que nos duela más pagarlo y no se vayan tan fácil. Lo segundo es que la cláusula esta está muy bien. Y la lección es fácilmente aprendible. No hay que comprar nada que no esté financiado. No hay que meterse en nada para lo que no haya un presupuesto. Pero hay una tercera que creo que se ha obviado. Tenemos una experiencia acumulada de carreteras que se han ido. El gobierno de Colón fueron 2 millardos. 2 millardos de los 3,5. 2 millardos. Y la infraestructura quedó absolutamente destruida. No ha existido nada, son 2 millardos a la basura absolutamente. Hay empresas que han construido esos. Lo que habría que sacar una norma es prohibir a esas empresas que vuelvan a contratar con el Estado. Y eso a mí me falta. Claro. Es que son las principales. Bueno, pero es que es lo que hay que hacer. Esas empresas... Históricamente han tenido los Correcto, pero hay que prohibirlas. Y ese es el trabajo que le falta a la Comisión de Probidad, a la Secretaría de Transparencia y al Ministerio de Comunicaciones. Unir las infraestructuras por ejemplo, ¿quién construyó esto es San Marcos que se ha caído? La ruta entre prohibido por 10 años conceder nada público a esa empresa, pero así, una norma que sea así de tajante, y entonces las empresas se volcarían por 90 millones de quetzales tiene adjudicado una de las ONG que construyó el edificio de la gobernación. Claro, como no les cae nada, que duró 2 años antes de caer. Ese es el mejor ejemplo, justamente. Es uno de los ejemplos más recientes, y que a ver si toman acciones contra eso. En los años que usted fue desglosando, en el 2006, cuando se asumió el mayor daño de Stan, se contrajeron 217 millones por parte del ministro Lejos. Perdón, eso fue en el 2008. En el año 2006 fueron 91 millones. En el 2008 la cifra fue bastante mayor. En el 2008 no hubo una tragedia de gran magnitud. Y cada vez fue creciendo más. Fue creciendo. Y en el 2010 no había visto, pero son 728 millones de quetzales. O sea, pareciera que una tragedia se convierte en la oportunidad, en el trampolín para ejecutar y endeudar a las gestiones
administraciones, dar contratos a dedo, ¿Y qué quedó? cobrar comisiones, no queda nada, la infraestructura es pésima y de todos modos Bueno, se sí endeudan. quedan, hay fortunas que se hacen. Eso sí, el dinero queda en los bancos ¿Cómo de se, algunos. ¿Cómo se explica uno que las empresas puedan financiar por tantos años esas obras que no les han sido pagadas? Esa es la Bueno, pregunta pero- principal acá, porque si nosotros cuatro nos colocamos en la posición de esos proveedores, tanto al que le deben 7.000 como a quien le deben 452 millones, es que algo significa, un impacto tiene en la economía de esas empresas el hecho de que no te paguen lo que has hecho. Segundo, gran lección aprendida que la está aplicando el ministro Sinibaldi, y es no comprar, no contratar lo que no se puede pagar. Yo creo que es un principio tan básico de economía, digamos, hogareña, si se quiere ver de esta Pero manera. otra lección aprendida, Claudia, y tú hablabas de eso la semana pasada. Esta es información pública. Los ciudadanos A eso tenemos quiero llegar. harto derecho de recibirla, de conocerla. Fonapaz no nos puede esconder esos A eso datos. quería llegar, Juan Luis. Lo comentó Pedro y lo comentas ahora tú también. Por primera vez se tiene acceso a este tipo de información y por primera vez se puede conocer qué se le debe, a quién y qué fue lo que construyó. Ojalá que a medida que se tiene acceso a esa información se puedan corregir todos estos errores de los que habla Pedro y Paola. Es que la empresa que construyó tal camino o tal edificio y que colapsó por fallas No en su... califica. No califica. ¿Tú sabes? Exactamente. Pero acá un llamado al señor director de Fonapaz a que considere su negativa a proveer esa información y sobre todo que aprenda que la información no es suya, solo es un administrador de una institución y como administrador de esa institución debe corresponder y cumplir con todas las normas. Tú hacías una pregunta y yo me voy a atrever a contestarla. Hay tres vías de financiación de estas cosas. La A es dinero del crimen organizado. No nos rajemos las vestiduras. Grandes emporios de construcción es dinero del crimen organizado que cash construye y lo blanquean. Solo hay que hacer una cosa que yo hago, no con frecuencia, pero lo hago con relativa periodicidad. Es darse una vuelta a las 10 de la noche por la ciudad y ver grandes edificios con las luces apagadas. Ese dinero que hay, ¿de dónde sale? Ese dinero muerto, ¿quién lo maneja? Uno. Dos, tú pides un crédito que obviamente te cuesta, pongamos un ejemplo, 10% y le cobras al gobierno la obra a 23%. Cuando has hecho un ciclo, tienes dinero de sobra para seguir invirtiendo. Por eso las obras salen carísimas. Y lo tercero son estos prestamistas que tú le dices, oye, te doy dinero al 10%. Y dice, tanto sí, tú dámelo. Con eso invierto y a largo plazo recupero la obra cara. Sistemas hay, pero todos tienen una directriz como la corrupción de por medio. Y ahora Sí, tenemos que ir a la corte, pausa. pero hay un indicador. Si hay tantos acreedores y todos están en una situación así, ¿por qué son tan silenciosos? ¿Por qué nunca escuchamos sus quejas y Sí, no, ¿por qué no por qué no reclaman? vociferan? ¿Por qué se quedan callados? Eso no da buena... Vamos a la pausa comercial no y pinta volvemos bien. para conversar en torno al riesgo que padecemos los habitantes de una zona, por ejemplo, como Centroamérica, en Guatemala.